Introducción a la literatura superior. ¿Qué es la literatura? Es necesario que la literatura no sirva para nada, porque es en ese momento que se vuelve superior. Ya Aristóteles decía que todas las ciencias son importantes. La literatura no es importante, por eso es superior. Ella no va hacia afuera, va hacia adentro. Es un encuentro con el encuentro, un volver sobre sí mismo. Es la evasión a lo que nos han hecho creer que es lo único, lo aparente de la realidad. En sí ella no nos deja evadir de nosotros mismos. La literatura crea la armonía en medio del caos, dejando al descubierto nuestros miedos. Ya Camus, en su obra Calígula, demuestra este problema, cuando el emperador se ve al espejo y no encuentra nada. Lo único que hace es romperlo. Entonces, ¿qué vemos nosotros cuando nos encontramos al espejo de nuestra vida? ¿O tenemos opción a ver lo que no queremos ver y se podrá ver lo que nuestra mente quiere producir? La respuesta sigue siendo una pregunta sin respuesta, y es que la literatura es problemática, porque el hombre lo es. El arte es lo desprevenido que viene a recogernos de las migajas de nuestro yo, a vengarse de lo establecido, una nueva primavera que nos da las preguntas del inexorable existir. Es así como la literatura hace consciente a nuestra conciencia de nuestro inconsciente, lo despierta, le hace violencia. ¿Qué es el lenguaje literario? Es aquel que mantiene un estándar de belleza, es libre y creativo, va más allá de cualquier posibilidad. Es un hacer lo imposible. Aquí es importante el cómo lo dices. Este es el reino de lo connotativo, donde lo subjetivo toma vida para embellecer un texto. Aquí las palabras nuevas son las protagonistas que dan vida a la vida del texto, puesto que el texto es vida para el que lo lee. Hegel decía que la palabra es la enfermedad de la idea. El pensamiento no tiene otra forma de expresarse si no es por medio del lenguaje. El lenguaje es el que nos alcanza en nuestra realidad existencial, nos define sin definirnos. Es el que puede liberarnos o esclavizarnos. Nos suele liberar cuando encontramos la vía para podernos expresar, ya que el lenguaje nos descubre al ser que desconocemos. Y es que constantemente somos nuestro propio monólogo, somos la metáfora de un no poder decirnos. Pero cuando nos encuentra la literatura, la metáfora fluye en la imagen de lo que somos. Palabra y más palabra. Es el movimiento real que la física de la vida demanda. En la literatura nos alcanzamos y se embellecen nuestras miserias. Nos asumimos como seres libres. Ella es el espantapájaro que asusta a los cuervos de la historia que el mismo hombre ha creado. Es ella historia diacrónica. Ya Balzac decía que él era el copiador de la historia. Una polisemia en donde no se sabe quién es quién. Un advertirnos a nosotros mismos de cómo va la historia, frente al abismo de la incertidumbre, que es donde coge su materia prima para liberar al propio hombre de su materia. Ella no es logomaquia, más bien hace que el hombre encuentre su humanidad en su derrota. Ahí nace su éxito. Éxito que significa en griego llegar con felicidad a la muerte. Ya Proust decía que el arte se realiza en el silencio. Es así como ella no se alcanza en el placer que se esconde expresada en la negación de la misma vida hecha paradoja. Es más bien un contemplarse en la historia. Así nos hace estremecer y nos hace conscientes de ese sentir desde el pensar, ya que pensar es otra forma de sentir. O pensar lo imposible es empezar a sentir con los sentimientos jurados.
Nos hace llevar la piel de ser humanos, ya que los esclavos de la racionalización son los que quieren entender todo. El fastidio de la insatisfacción. Encuentro en la desolación del álgido valle el simposio de los fabricantes de la muerte. Uno llega al llamado mundo y se planta en la cuenca del retorno, una magia de contradicciones que se suscitan en el enjambre del miedo. El llevar el yugo de lo cotidiano es la nueva creación que Hades olvidó secuestrar. El nuevo fuego que ningún Prometeo nos dejó. Ahí está la sangre coagulada del tiempo formando trombos de felicidad. La que está en la piel de los desadaptados superficiales, un infierno que el encanto ni Dante encontró. El hedor se respira, cuchilladas de escombros mutilan al demiurgo. Su engendro es la conciencia. Un plotino de dificultades que marchan al redoble de los tambores y suenan al indescriptible canto de las sirenas, las que aman con el cuerno torcido y se hunden en el desierto, donde el vivir es vivir porque es insoportable. Así es la escala humana, una forma que crea la quietud y bajo el amparo de lo diáfano, la oscuridad lanza alaridos de razón. Respira con el dolor inquebrantable de la insatisfacción, que es el barroco que se acumula en la gasa impermeable que tejió el martillar que unos besos no sintió y frente a la euforia del narciso contemplado. La estulticia es el lago donde uno se mira, el monstruo que nos crea con el cincel absuelto de culpa. Una frustración más y el derecho nos hará libre hasta segregar las espigas de la convulsión. Desnudo llegamos y como lotófagos comemos la miel del loto para solo olvidar lo poco que nos queda, lo contingente. Contingente la boca que eructa lo que piensa, contingente el cráter de la vida que expulsa sus sinsentidos contingentes, el movimiento que traduce la masa muscular, reduciendo las cosas a la perdición del tiempo. Una hora más y estalla la sombra que cobija las flores marchitas, dejando sin naturaleza a la naturaleza que suscita a la gesta de la ambrosía. Como el alimento que perece en la locura, así se desborda la hambruna que produce lo cotidiano, la peste que trae la estrategia humana, la repulsión de los latidos que da la llaga del corazón y las pulsaciones de la sin razón. Hidalguía tiene la idiotez para encontrar su fortuna, fortuna que se esparce con madurez. No hay cómo resistirse a la forma inadaptada que tiene al vestirse la conciencia. Su equipaje es la culpa añorada que ruge de sus infiernos. Ahí la incertidumbre camina, segura dejando que el caos acumule el veneno del resentimiento. La conciencia es la sangre del alma que desborda encuentros extraños. La multitud de atrocidades se acumula en el escenario que deja el vacío. Es la marcha desincronizada que inflama el compás del sin retorno. Todos nos vamos sin saber cómo venimos. Y es que irnos es la forma en que lo ridículo nos hace seres creados para el fastidio. Somos la nueva Troya, donde al pie de nuestro paladio violan lo poco que nos queda. Es el fastidio la forma en que nos miramos a los ojos para encontrar descanso a nuestra culpa. He ahí la insatisfacción. Es el fastidio de hablar para que luego nos exijan callar hablando. Es el fastidio de actuar para que luego nos exijan dejar de hacer actuando. Somos el reinado que la razón frustró, la insolente forma en que deformamos el fondo de nuestro espejo. Una posilga en donde se acumulan las extrañas y la insatisfacción. Ahí no está uno. Está solo el caos que nos impone una estructura. Ahí vivimos conforme a la insatisfacción que nos dicta el cómo no hacer nada. Qué difícil que es eso. ¿Y eso cómo se hace? Con fastidio. Lo que nos agrada es el fastidio consagrado al tiempo que nos espera en la esquina de la insatisfacción.
Y es que somos hijos del tiempo que nos devora en la lentitud de nuestros superfluos gustos. Un bocado más y la insatisfacción nos revienta en el aburrimiento. El aire entra con la fuerza que no domina. Así es exterminados los cálculos de nuestros días auspiciados en los mitos que creamos y que científicamente llamamos razón. Tiene tan mal olor la racionalización que hace de la insistencia una hipotermia de sucesos descarriados. Siendo su único camino el abismo, no deja de caer uno mismo sobre sí mismo. Eso es la ley de la inercia, es la ley de no tener ley. Es ahí donde uno no se aguanta a sí mismo al estar. En el desamparo, que es el infierno de uno mismo razonado, retumba la imagen creada. No hay aspecto, no hay forma, no hay no. Es el sí al cuadrado. Repugnancia confirmada. Así queda establecido el caballero de la triste figura. El sapiens sin homo. Por lo menos produce risa. No queda más que reír. Reír hasta de cansancio y que el estómago se contraiga y al no poder parar de reír, ella se vuelve la locura que se instala en la nueva dulzura. Lo dulce de vengarse a sí mismo, el juez que me condena a ser como yo quiero, que es lo que no quiero. He ahí la aberración y la herejía. Detesto a la libertad, no me deja ser títere. Quiero ser títere, aunque no lo diga. Viva el eufemismo, arriba uno mismo, la estulticia de todos sus atributos. Contaminado hasta el fastidio, caminando en medio del miedo, era la forma convencional de estrangular cada una de mis razones, razón de todo. Y es que es un martillar agudo que resuena en cada golpe y esculpe mi silencio. Es el arte de mendigar, de encontrar lo no querido, un zambullirse en el infierno del tener la razón. El hecho de salir de sí mismo es estar dentro de uno mismo, un suspiro del yo, saberse a sí mismo, y muchas veces no querer ese yo, porque degüella la carne de mi alma, una trituradora la del tiempo. Y es que la historia quiere pan, quiere todo, reclama su porción que es todo, y es que soy el no de esta pintura vanguardista, una escultura fría en el devenir que nos acaricia, un coger para probar lo mejor, huele el perfume que penetra la textura de las cosas, se instala y se aloja en forma de dolor. Y es que la insatisfacción es el semblante del sinsentido que se enmascara de dolor. Y es que el sinsentido es como querer masticar algo cauchoso, te cansa, te oprime y te comprime. ¿Por qué el sinsentido? Es un disparo a uno mismo, un suicidio convencional que no rompe las reglas. Es como, ¿qué más quieres? Y luego se te instala en la piel del inconsciente, donde uno menos se da cuenta, un designio dado para vivir sin existencia. ¡Salud! Por eso dice el manuscrito de las normas inventadas. Hay que forjar a la naturaleza a ser tonta. Tonta hasta que el sinsentido se impregne en nuestros vacíos y nos haga ¿qué? Nuestra propia repugnancia. Tan harto estará uno de sí mismo que la medida no bastará para llenar. Es que querer es perder, tener es parecer, ya no hay nada que hacer. Guarida de insatisfacción es el sinsentido, una ópera que estremece hasta lo superficial. Se marchará el compás de las apetencias, un bloque de ternura que someterá a la contradicción hasta que la historia caduque y el lenguaje mute y nos deje sordos. Babel será su nombre, Edipo su designio. En los escombros se lamerá sus ideas enfermas. El estruendo del inconsciente nos dejará sin revolución. Se oyen los aplausos. El sinsentido tiene sentido. Es su forma de no ser. Invaden cada partícula y se consagran al anatema para dejar en la orfandad al sinfronismo y fundar el adanismo.
En la decadencia de sus deformidades, de la confusión, será un reino que nadie querrá. Pero todos adorarán. El olvido será su huésped consagrado, y el sinsentido recogerá sus frutos en la poda de la insatisfacción. Y en su espejo, cada uno encontrará su imagen que le dirá nada. Así el espejo cumplirá su destino, el de romperse.